Buenas tardes. Vamos a empezar muy puntuales, casi un minuto o dos antes, ¿verdad?, de lo previsto. Pero bueno, mientras hacemos la presentación, pues se irá, supongo que llenando la sala. Por segundo año, la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar de Zaragoza, y no la de Catequesis, por cierto, que es como figura en la propaganda, es un pequeño error, pues por segundo año coordinamos con la Acción Social Católica este ciclo de doctrina social de la Iglesia, con una miscelánea de temas, como habrán visto ustedes en la publicidad, de gran actualidad, tanto eclesial como social. A lo largo de los próximos 4 lunes tendremos oportunidad de escuchar las 4 conferencias, de las cuales ya supongo que ustedes tendrán alguna referencia. En un ciclo de doctrina social de la Iglesia como este, cabe señalar que la dimensión política y social de la misericordia ha sido subrayada por el Magisterio Pontificio contemporáneo, y ahí están los textos de Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II y Francisco en el capítulo 7 del libro Misericordiosos como el Padre, subsidios para el jubileo de la misericordia. Sin embargo, en esta primera conferencia queremos dirigirnos directamente a las fuentes, a la Sagrada Escritura, para lo cual contamos con la presencia de Pedro Fraile, a quien luego presentaré. El próximo lunes tendremos la oportunidad de escuchar algunas reflexiones sobre la encíclica Laudato Si, impartida por don Francisco Pérez, quien ya ha participado con éxito de público en el anterior ciclo de 2015. Ha titulado su conferencia Laudato Si, de la cuestión social a la cuestión global. La tercera conferencia la impartirá el coordinador de estudios de Cáritas Española, don Francisco Lorenzo, el cual nos ayudará a profundizar en la evangelización y la acción social a la luz del informe FOESA. De hecho, muchas referencias a la realidad social española implícitas en el documento Iglesia servidora de los pobres de la Conferencia Episcopal provienen precisamente del informe FOESA, y de ahí también su gran interés. La cuarta y última conferencia versará sobre el diálogo interreligioso Camino por la Paz, impartida por don Juan Pablo García Maestro del Instituto Superior de Pastoral. También un tema muy interesante, tanto desde el punto de vista de la Iglesia Católica como del diálogo ecuménico, como de la realidad social, con todos los conflictos que ustedes saben que hay en torno a temas que están en la mente de todos. Por tanto, vamos a presentar ya a don Pedro Fraile Yécora, que es aragonés, nació en Tarazona, para quienes no lo conozcan. Es licenciado en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y doctor en Teología, especialidad en Teología Bíblica. Este doctorado lo hizo en la Universidad Pontificia de Salamanca, razón por la que se ha dedicado a la investigación teológica y a la docencia como profesor de Sagrada Escritura en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, Creta, entre nosotros. Entre sus muchas publicaciones me he fijado en 3 libros a los que me refiero muy rápidamente. El primero, titulado Para mí la vida es Cristo, donde recoge las conferencias que publicó en el año de San Pablo. El segundo libro es una guía de lectura del famoso libro y polémico, ¿verdad?, Jesús, una aproximación histórica, de José Antonio Pagola. Y el tercero lo ha escrito en 2015 y se titula Entrañas de misericordia, Jesús, ternura de Dios. Pedro, además, es un buen conocedor de las tierras bíblicas y es colaborador habitual en viajes programados a estas tierras, bien como guía, bien como biblista asesor de los grupos que lo solicitan. Dirigió además con acierto un programa religioso en la televisión local de Zaragoza, Qué bueno es creer, me parece que se titulaba, donde yo lo conocí, y además es colaborador habitual de Reseña Bíblica y de Eucaristía. Pues bien, este libro, Entrañas de misericordia, Jesús, ternura de Dios, fue presentado el pasado mes de diciembre en la librería San Pablo de Zaragoza, y yo me atrevería a recomendar su lectura en este año jubilar, como de hecho así lo hemos hecho en el blog en el que hemos colgado iniciativas y materiales para trabajar nuestro plan diocesano de pastoral. Como nos indica nuestro arzobispo en su carta pastoral sobre el año de la misericordia, y donde hay muchas referencias precisamente al plan pastoral, pues digo que como nos indica nuestro arzobispo, nuestra Iglesia de Zaragoza, en el plan diocesano de pastoral, dice 2015-2020, quiere optar por una Iglesia misericordiosa, servidora y pobre.
De ahí que inauguremos este ciclo con este título de esta conferencia, y quiero agradecer a Pedro su presencia, el esfuerzo que ha hecho de venir desde lejos, ¿verdad? Y sobre todo que haya escrito este libro en un momento tan oportuno para nuestra Iglesia diocesana. Con que muchas gracias, Pedro. Tienes la palabra. Aquí. Se me oye, ¿no? A ver. No se me oye. Ahora. Pues, a ver, un momentito. ¿Ahora? No, ya dale, vale. Tiene que poner rojo. Ahora. Ahora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nada más entrar, he saludado 4, 5, 6. Si alguno me estaba haciendo así desde lejos, pues como juego en casa, pues yo creo que muchos de vosotros, pues luego nos saludaremos o nos abrazaremos. Soy de aquí, soy aragonés, aunque ahora mismo estoy en Barcelona, pero sabéis que soy de esta tierra, soy de Tarazona, como ha dicho muy bien Ángel. Y estoy muy a gusto pues, por poder compartir con vosotros esta reflexión con motivo del Año de la Misericordia, que no sé cómo decirlo, diciéndolo, pues la realidad, el año 1998, cuando estaba allí en el Creta, en Zaragoza, de profesor, pues me encargaron que hiciera la lección inaugural. Y curiosamente, pues yo no sé por qué, no me acuerdo, pero elegí el tema de la misericordia. Y el año 98 escribí una lección inaugural que se titulaba pues la misericordia entrañable, discípulos de Jesús, algo así, o discípulos de la misericordia. Han pasado muchos años y con motivo de que el Papa Francisco ha convocado este año de la misericordia, pues dije, vamos a ver, aquella lección inaugural que escribí, más algunos apuntes que tenía de otros años, más reflexiones posteriores y más la experiencia mía, pues dije, ¿por qué no escribir también un texto sobre la misericordia? Y eso me motivó a que lo fui elaborando de forma que, coincidiendo poco más o menos con la convocatoria del Papa, pues tenía ya preparada pues estas páginas que alguno de vosotros pues me habéis dicho luego que si que os interesa. Tengo aquí unos pocos libros, pero si a alguno le interesa, pues al final puedo alguno proporcionárselo. Concretamente 2 o 3 de vosotros me habéis dicho que estabais interesados. Bien, vamos directamente al tema. El título que he elegido es La misericordia entrañable, camino de Jesús y de la Iglesia. 3 palabras que quiero insistir en ellas. Camino, Jesús e Iglesia. Cuando leemos la palabra de Dios, porque evidentemente los creyentes tenemos que tener siempre como fundamento y base en nuestra vida la palabra de Dios, sabemos que habla en varios textos de que hay 2 caminos. El profeta Jeremías dice, mirad, yo os pongo delante el camino de la vida y el camino de la muerte. Vosotros tenéis que elegir. Cuando abrimos el libro de los Salmos, el primer salmo, el salmo número 1, que sería como el pórtico a todo el gran salterio, concluye precisamente diciendo que existe el camino de los justos o el camino de los malvados, los 2 caminos. Y cuando nosotros leemos una obra de los primeros siglos de la Iglesia, la Didaché, la enseñanza, comienza precisamente diciendo también lo mismo. 2 caminos hay, el de la vida y el de la muerte, pero grande es la diferencia entre ellos. Pues bien, pidiendo perdón a la Sagrada Escritura y a la tradición de la Iglesia, yo he preparado aquí un esquema con 3 caminos. 3 caminos hay en la vida. El primero lo he titulado El camino de las ideologías. La palabra ideología es muy amplia y habría que matizarla mucho. Y en este momento me refiero de forma global tanto a las de matriz y expresión filosófica, el marxismo, el liberalismo, el feminismo, como política, las ideologías políticas, el comunismo, el nazismo, el nacionalismo, pero también ideologías religiosas, los fanatismos, de todo tipo, de todo orden. Y en definitiva, todos son ideologías. Normalmente, las ideologías suelen tener una estructura más o menos bien desarrollada, argumentada, sobre todo las filosóficas, pero a veces también están los sentimentalismos, las vísceras, cuando hablan las vísceras, y es cuando aparecen sobre todo en las falsamente religiosas todo tipo de fanatismos.
Las ideologías exigen devoción, entrega, hacen adeptos, no hacen discípulos, hacen adeptos, hacen militantes, siguen eslóganes, o como eslóganes, como se diga. Tienen sus ídolos, que hay que venerar, que hay que seguir. Y en el camino de las ideologías no existe la misericordia ni la compasión. Las ideologías suelen crear víctimas. Una primera víctima, no personal, es la de la historia. Y todos sabemos que una ideología, la que sea, lo primero que hace es reescribir la historia. Es la primera víctima. Pero todos sabemos, por desgracia, que las ideologías crean víctimas. Víctimas físicas, personales. Y me da lo mismo. Aquí yo no estoy atacando a nadie. Puede ser la ideología del comunismo. Imaginaos Pol Pot y todas las masacres que hizo allí. O las ideologías del nazismo. Imaginaos las matanzas tremendas de los campos. O actualmente el fanatismo religioso, que es una ideología, como está masacrando a miles y miles de personas pues en Siria, Irak y demás. Las ideologías crean víctimas y no son misericordiosas. Y están también las ideologías religiosas. Y cuando leemos el Evangelio, vemos cómo a veces nacen de una idea perversa de Dios. Y lo repito, idea perversa de Dios. Porque hay personas que realmente, cuando nombran la palabra Dios, pues están nombrando toda una serie de sentimientos ocultos, negros, pero no están hablando de este Dios de la ternura y de la compasión. En el Nuevo Testamento tenemos los fanáticos judíos, sobre todo recordamos los escribas y los fariseos, que están continuamente poniendo trampas a Jesús. Leemos el Evangelio y dice, y le buscaban para ponerle una trampa, y le buscaban a ver si decía, a ver si lo cogían, porque al final lo que estaban buscando, que lo consiguieron, fue su muerte. Están hoy en día los fanáticos judíos. Recordamos esto como un pequeño paréntesis. Me gusta hacer paréntesis un poco en las intervenciones. Muchos de vosotros habéis estado en Tierra Santa. Pues coincidió una vez, precisamente hace poco, el año pasado, que estaba yo en Tierra Santa allí una noche y atacaron la iglesia de la multiplicación de los panes y de los peces. Tabga, os sonará, ¿no? Tabga, que la quemaron. ¿Quiénes fueron? Los fanáticos judíos. No fueron los musulmanes, no fueron los cristianos, fueron los fanáticos judíos que querían que se fueran de allí aquellos monjes benedictinos porque decían que allí no estorbaban. Y atacaron con cócteles Molotov los fanáticos judíos de un asentamiento cercano a la iglesia de Tabga. O sea, el fanatismo judío. Están los fanáticos musulmanes. Hay que poner muchos ejemplos porque, por desgracia, un día y otro día lo estamos viendo, las masacres que están haciendo, sobre todo, repito, en estas zonas Siria e Irak, con los pobrecillos. Ayer decían a una madre que le habían quitado a su niño, lo habían para matarlo, ¿no? Terrible. Y están los fanáticos cristianos, No digamos también cómo el cristianismo puede caer en el fanatismo y cae también en la violencia suma. Y lo peor, y lo hacen en nombre de Dios. Pues bien, las ideologías, repito, crean víctimas y no tienen misericordia tampoco. Si bien podemos hablar de ideologías estructuradas y también de los fanatismos que están menos estructurados, no sé qué pensaréis, pero yo me estoy apercibiendo, me estoy dando cuenta de que actualmente estamos en una sociedad donde no todo se puede explicar fácilmente. Yo no sé si es una sociedad, por así decirlo, salvaje o no, porque se favorece el éxito a cualquier coste. Un triunfo, hay que triunfar en la vida, sobre todo sin moral, donde el consumo es el máximo ídolo, no hace falta explicarlo, venimos de la Navidad, y cuando salimos de la Navidad ya estamos en las rebajas y lo importante es el Dios consumo, donde la violencia campa a sus anchas. Haced una prueba, poned la televisión e intentad ver una película donde no haya muertos, asesinatos. Es imposible.
Es que es imposible, la violencia campa a sus anchas. Y luego también donde nos están vendiendo poco menos que vamos hacia la destrucción total. Cantidad de imaginaos de películas de estas, de apocalípticas donde todo va a destruirse. Terrible. Realmente estamos en un mundo donde, en cierto modo, da bastante miedo vivir, que es otra forma también de ideología. Pues bien, en este tipo de sociedades salvajes tampoco hay espacio para la compasión. Los fuertes, los sanos, los ricos pueden vivir, pero hay si uno es pobre, o hay si uno es enfermo, o hay si uno es una persona débil que no tiene absolutamente nada que ofrecer. Esa persona está condenada realmente al fracaso total. Pues bien, digo que el primer camino sería el de las ideologías, que no todo el mundo pertenece a este camino, pero campan a sus anchas y tienen mucha fuerza. Repito, en sus variantes. Segundo camino. Yo le he titulado, por darle un nombre, el camino de la justicia natural. Yo creo que casi todos los que estamos aquí, la mayor parte de las personas, nos movemos en este segundo camino. Hay muchas personas que se mueven en este campo, yo no digo que no tengan criterios, pero sí que se viven a partir de la propia experiencia y de la naturaleza. Se podrían resumir así: el mal debe ser combatido y extirpado, y el bien debe ser defendido y hay que favorecerlo. Y son o somos personas, por lo general, buenas. Yo creo que todos los que estamos aquí somos buenas personas, que quieren que todo siga un orden y quieren que la sociedad sea estable, que haya estabilidad, que haya justicia social. ¿Quién de nosotros no quiere que realmente haya una justicia social? Que las familias puedan vivir con dignidad. Que nos conformamos con poco para vivir, tampoco somos personas especialmente exigentes. Eso sí, no queremos desigualdades, no queremos atropellos, ni robos, ni injusticias. Y todos nos apuntamos a este equilibrio natural. Y por lo general, todos justificamos la acción-reacción, como aquella película del coro, no sé si os acordáis del coro de niños, que acción-reacción, pues igual, lo justificamos. El que la hace la paga, decimos. Y por lo general no admitimos la pena de muerte. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí admitimos la pena de muerte, pero claro, una cárcel, un castigo tiene que haber. ¿Cuántas personas todos nosotros conocemos que entendemos y aceptamos que cuando las cosas mal tienen que realmente hay que actuar? Este grupo de personas sí que aceptan o aceptamos la misericordia. Sí que aceptamos la misericordia, pero con condiciones. No como un principio absoluto, sino con medida y con precaución. Se puede tener misericordia de una persona buena que se ha equivocado. Entonces, si una persona es buena y se ha equivocado, seremos misericordiosos con él. Se puede tener misericordia de una debilidad humana. Porque, a ver, ¿quién de nosotros alguna vez no ha hecho alguna gorda? Hombre, una debilidad humana la tenemos cualquiera. Entonces, con eso somos misericordiosos. Pero a la vez exigimos mano dura, inflexibilidad en otros momentos. Yo creo que muchos de nosotros nos movemos aquí. En conversaciones que tienes así por la calle, en un bar o en casa, pues hay muchas personas que dicen, es que habría que castigarles, es que habría que tener mano dura con ellos. Habría que ser inflexibles con esta gente. Bien. Y tercer camino, el que yo llamo el camino de la misericordia. Y este es el camino que nos ha apuntado el Papa Francisco para todo este año. Como ha dicho muy bien Ángel, es un camino que existe en la Escritura, sobre todo, curiosamente, no se ha desarrollado mucho teológicamente, sino que el Papa Juan XXIII lo cita la misericordia al comienzo del Vaticano II, al comienzo cuando convoca el concilio. El Papa Pablo VI hace referencias a la parábola del hijo pródigo, si bien no lo cita explícitamente, y luego, sobre todo, San Juan Pablo II fue el que más trabajó el tema de la misericordia. Pues bien, atención, el camino de la misericordia. Primero, no es un camino fácil, no nos engañemos. La misericordia exige perdón y el perdón exige olvido. Y seamos sinceros, esa frase que todos hemos oído, no sé si la hemos dicho, pero hemos oído. Yo olvido, pero ¿cómo sigue? Pero no perdono.
O sea, perdón, exactamente al revés. Olvido, perdono, pero no olvido. Eso es un cambio de chip, vale, perdón, me habéis corregido. O sea, yo perdono, pero no olvido. Hombre, no es así. O sea, no se puede. Evidentemente, la gente que dice eso no puede ser, porque no perdonas porque no olvidas, porque sigues teniendo abierta la herida. Y cuando una herida la tienes abierta y sigues supurando y la estás viendo todo el día que te está supurando, pues no lo olvidas. Y en el fondo es que quiere decir que no has perdonado. O sea, no es un camino fácil de la misericordia, ¿eh? Segundo, están las trampas de la falsa misericordia. La falsa misericordia. O sea, querer ser misericordiosos y utilizar unas palabras que realmente no, lo único que estamos haciendo es caer en trampas nosotros mismos. Por ejemplo, yo aquí he puesto 3. La trampa del buenismo, que es una trampa muy fácil, ¿eh? Que evita denuncias y enfrentamientos. Hombre, no digas ni hagas nada, no intervengas, déjalo pasar, que no es para tanto. Una persona que va dejando pasar las cosas, que no quiere intervenir, esa persona no es que sea buena, sino que esa persona es quietismo, irresponsable, es una persona que no es capaz de afrontar las circunstancias, pero esa persona no es buena. Una persona buena tiene que intervenir en situaciones donde realmente hay que hacer justicia, ¿no? O sea, el buenismo generalizado, ese no es. La misericordia es un falso camino. Está la trampa de la relajación que no valora el esfuerzo. Es como si dijeras, no exijas tanto, pides demasiado. O sea, un profesor, aquí varios vosotros habéis sido profesores o sois profesores, un profesor misericordioso no es el que le dice a los alumnos, venga, no pasa nada, no estudiéis. No, un profesor tiene que exigir y tiene que realmente hacer que aquellas personas, aquellos niños o aquellos jóvenes o lo que sea, pues realmente pongan lo mejor de ellos mismos a trabajar. Pero ser misericordioso no quiere decir no ser exigente, no es permisividad, ¿eh? La misericordia no es permisividad o relajación. Ser blando. Y está también la trampa de la confusión relativista, que disuelve la búsqueda de la verdad en un pensamiento débil, melifluo, líquido, como se dice hoy, ¿eh? Tenemos lo sólido, lo fundamental, y tenemos lo líquido, lo que no tiene casi cuerpo, consistencia, que va pues, en un pensamiento líquido. Y que piensa que, pues eso, que todo es igual, que todo es igual. En absoluto. La verdadera misericordia, en primer lugar, busca la justicia, ¿eh? La misericordia busca la justicia. Y hay que reparar el mal que se ha hecho. Si se ha hecho daño, si se ha hecho una ofensa, si a una víctima realmente se le ha destrozado, pues hay que hacer justicia. En nombre de la misericordia no se puede dejar que una injusticia campe a sus anchas. No. En segundo lugar, es un camino de exigencia a recorrer. El misericordioso sabe que muchas veces, pues, educando o animando, está haciendo el bien. No precisamente porque abandones a una persona a su suerte, no por eso sea misericordioso. Y en tercer lugar, la misericordia dice la verdad, aunque duela y aunque no guste. La referencia son siempre los más débiles. Si el ejercicio de la misericordia supone el daño de los más pobres o de los más indefensos, de esas personas que no tienen que nadie les defienda, que hay muchas personas que todos conocemos que en la vida que no los defiende nadie, ¿eh? Pues esas personas, si rebaja la calidad de nuestro compromiso o se oculta la verdad, ¿eh? Aquí ponen muchas telas, muchas capas, entonces eso es falsa misericordia. He dicho, por seguir el esquema, que no es un camino fácil, que existen las falsas misericordias. Otro punto, no es un camino evidente, ni siquiera para las personas religiosas. Y aquí, como mi ponencia o mi conferencia tiene que ver con la palabra de Dios, voy a hacer 3 referencias religiosas. Luego hablaré más, pero aquí concretamente 3. Y es que hay personas religiosas, personas creyentes, católicas, que piensan que la misericordia hay que verla de una forma natural en las personas religiosas. No es así, en absoluto. No es un camino evidente.
Primero, la figura de Jonás. Todos sabemos la figura de Jonás, con lo cual enseguida me vais a seguir. Jonás es la persona que se atreve a corregir a Dios. Dios, tú no tienes razón. Tú estás equivocado, Dios. Y hay personas religiosas que piensan así, que se atreverían a corregir al mismo Dios. Recordamos, Jonás es un hombre, un profeta, que Dios le dice, vete a Nínive, predica para que se conviertan. Y Jonás coge el barco allí en Jope, en Jaffa, y se va a Cádiz, a Tarsis, en vez de a Nínive, justo al otro lado. Porque huye de Dios, porque no quiere, porque piensa que Dios está equivocado y no quiere que Nínive se convierta. Sabemos el episodio del pez, etcétera, vuelve, bien. Y en un segundo momento, pues de nuevo vuelve a decirle Dios, vete a Nínive y predica. Y él obedece, y en efecto se produce la gran conversión de los ninivitas y se salvan. ¿Y sabéis qué hace Jonás? Lo sabéis porque conocemos el texto. Se enfada con Dios, se irrita con Dios. Y en el texto al final, cuando se pone debajo de la retama aquella, porque estaba allí pasando enfadado, tal cual, y le dice Dios, el ejemplo de la retama, bueno, y dice, es que tú, pues me has mandado que se conviertan y se han convertido, y tenías que haberlos castigado. Sé que eres un Dios de compasión y de perdón, y no. Queridos amigos, esto es así. Podemos encontrarnos con personas, con religiosos, con católicos, que se atreverían incluso a corregir al mismo Dios y decirle, tú Dios tienes que castigar a ellos porque son malos, porque no tienen derecho a salvarse. La figura de Jonás, que es bíblica, que es una figura bíblica, puede ser el espejo de muchos de nosotros. Segunda figura bíblica, por eso digo que no es un camino evidente, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Con perdón, no es el hijo pródigo, es el padre misericordioso, pero en fin. Y aquí siempre cuento la misma anécdota que me parece que las personas que estáis aquí, yo no creo que no. Me ha pasado 2 veces ya. Y os hago una pregunta, contestadme lo contrario, porque si no... Bueno, el de la parábola, ¿con quién os identificáis? ¿Con el mayor o con el menor? Si me decís que con el menor, no me lo creo. Con el mayor, todos. Bueno, casi todos. Casi todos. Me ha pasado 2 veces, en 2 momentos distintos. Una con una religiosa, o sea que no estoy hablando de años ya, o sea, y otra con un catequista de años. Y cuando comentaba esta parábola, me dijeron, Pedro, no estamos de acuerdo, estamos a favor del hijo mayor. Ya está bien. Toda nuestra vida trabajando, siendo buenos, portándonos bien, y el cabrito se lo come. No estamos de acuerdo. Y queridos amigos, y muchas personas dentro de la iglesia, nos pasa así. Somos como el hijo mayor, que no estamos de acuerdo que el cabrito se lo coma el sinvergüenza. Es nuestro, el cabrito era nuestro, teníamos derecho a comérnoslo. En el fondo, lo que pasa es que no valoramos la fe. Porque claro, el padre de la parábola dice, pero hijo mío, pero si tú estás conmigo, eso no importa, pero si toda mi vida has estado conmigo, si has estado en casa, no, estar en casa, yo quiero, o sea, no acepta la misericordia del Padre porque reclama sus derechos y no valora que estaba realmente, si todo lo mío es tuyo. Y eso en el fondo es cuando una persona no valora el don maravilloso de la fe, como algo precioso y está siempre echando en cara diciendo, no, el cabrito se lo ha llevado ese, el que acaba de llegar, ese es un sinvergüenza. Y yo que tengo derechos, bueno. Pues bien, y el tercer ejemplo, también del Evangelio, es el de los obreros de la primera, segunda y tercera hora. Y me pasó también en un pueblo de aquí de Aragón, algo parecido. Una señora catequista, madre de familia, católica ella, sus padres, sus abuelos, 20 generaciones de católicos, y comentando esta parábola me dijo, ya está bien también, me dijo lo mismo, ya está bien.
O sea, que yo que no he faltado ningún domingo a misa, que yo que soy mi padre y mis abuelos y tal, somos católicos de toda la vida, que vamos a tener el mismo premio que ese cualquiera que acaba de llegar. No, que no, hombre, que no. Y eso pasa, ¿eh? Y es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque en aquella persona lo que estaba planteando era un tema de méritos y de pagas, ¿eh? De pagas y de méritos. Y esa persona no quería ser misericordiosa en el sentido de que ella exigía sus propios méritos. El enfado de los empleados. Pues bien, para recorrer el camino de la misericordia, que como digo, no es fácil, y no es evidente ni siquiera para los cristianos o los católicos, hay que convertirse. Hay que haber hecho experiencia de la misericordia en tu propia vida y decidir que no la quieres vivir ni desde el rencor, la vida, ¿se entiende?, ni desde la amargura, ni desde la desesperación. Y cuando todos nosotros tenemos muchas vidas, y bueno, muchas vidas, no una vida, pero muchas experiencias, cuando uno ha hecho experiencia de la misericordia en su vida, pues probablemente entiende mucho mejor lo que es ser misericordioso y la misericordia de Dios. Bien, primer punto, por tanto, caminos. El camino de las ideologías, el camino de la estabilidad y justicia natural y el camino de la misericordia, que es el que nos propone el Papa. Segundo punto, ¿cuál es el camino de Jesús? Porque evidentemente, en cuanto que somos creyentes y además buscamos a Jesús, ¿qué nos puede decir el Nuevo Testamento o la Escritura de Jesús? Lo primero de todo, cuando leemos los Evangelios vemos que es una forma de estar, ¿eh? Una forma de estar. Jesús visibiliza a los invisibles. Esta palabra me gusta mucho, ¿eh? Hace unos años no se hablaba de los invisibles, pero últimamente hay películas, hay textos sobre los visibles, invisibles, y realmente es un tema muy bonito. Bueno, se sabe hace tiempo que San Lucas es un evangelista que juega con el verbo ver, utiliza mucho el verbo ver, y compadecerse, ver y compadecerse. San Lucas juega con estos dos verbos. Por ejemplo, vuelvo de nuevo porque es la gran parábola que citan todos, absolutamente todos los autores que leáis este año van a esta parábola porque es la gran parábola, ¿no? Bueno, son dos, el buen samaritano y el hijo pródigo. Tenemos la parábola del hijo pródigo. Si luego vais a casa, cogéis un Nuevo Testamento, no lo he traído no por nada, sino porque lo estamos hablando, no estamos aquí leyendo textos, pero si vais a casa y cogéis el texto, veréis que pone en la parábola del hijo pródigo que el padre, al verlo de lejos, se conmovió. Salió corriendo, lo cubrió de besos, lo besó, lo abrazó, pero al verlo se conmovió. Bien, si fuera solamente un texto, diríamos un texto. Pero no. Pasamos un poquito más antes, porque es Lucas 10, pasamos al hijo pródigo. Cogemos el texto y vemos que dice, al buen samaritano, que me he hecho un lío, sí, el buen samaritano es Lucas 10. Vemos que dice que cuando estaba aquel hombre tirado en el suelo, pasó un sacerdote del templo de Jerusalén y al verlo dio un rodeo y se fue. Pero primero dio un rodeo, ¿eh? Vale. Segundo, un levita. Ya sabéis que los levitas formaban parte de la estructura del templo, si queréis un poquito inferior, pero estructura del templo de Jerusalén. El levita, al ver a aquel hombre medio muerto, dio un rodeo y se fue. Y tercero, pasó un samaritano, todos sabemos que es un samaritano, con lo cual esto lo dejo aparte, ¿no? Y al verlo se compadeció. O sea, San Lucas juega 3 veces con el verbo ver. Los 2 primeros ven y dan un rodeo. Y solamente el tercero vio y se compadeció. Dicho de alguna forma, solamente para el buen samaritano aquella persona fue visible, porque los otros 2, los anteriores, lo vieron pero no quisieron verlo. Era como invisible, la visibilidad. Y tercer texto también de San Lucas. La viuda de Naín, la viuda de Naín, la viuda de Naín que tiene su hijo que lo van a enterrar, y dice el texto que Jesús entra en el pueblo
y al ver el cortejo fúnebre, se compadeció. Fue donde estaba aquella viuda, la consoló, tocó el féretro, etc. Entonces, fijaos, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, porque es que los textos están ahí, aparte de que hay otros, que Jesús, cuando ve, se compadece. Y nos enseña también Él a que hagamos visibles a aquellas personas, a aquellas situaciones que muchas veces, por distintos motivos, habría que analizarlo, no lo hacemos, preferimos no ver. Hacemos visible, son cosas visibles, y el cristiano es aquel que hace visible aquello que aparentemente podría pasar desapercibido. Bien, por tanto, ver compadecerse en la persona de Jesús. Más, Jesús, dice en el Nuevo Testamento, se duele, me gusta este verbo, se duele del sufrimiento físico y moral de la gente. En las traducciones no veréis que se duele, pero en castellano sí que decimos el dolor, me duele, esta situación me duele, o lo que está pasando esta persona me está doliendo, me duele. Y eso es una traducción correcta. En las traducciones no dicen eso, pero en fin. Pero fijaos, se duele. Y se duele, hay textos que dicen, sobre todo 2 o 3, que Jesús se compadece, se duele cuando ve el sufrimiento físico de la gente. Unas veces es hambre, aquí tengo los textos, no es cuestión de citarlos, pero llevaban 3 días con él que le seguían la muchedumbre. Y al ver que no tenían que comer, Jesús se compadece de ver que la gente no tiene que comer. Jesús se compadece también al ver físicamente, por ejemplo, la enfermedad, que estaban sufriendo físicamente, que estaban enfermos, y al ver la enfermedad se compadece. Y unas veces lo dice de la gente en general, de un dolor físico, pero hay un texto muy bonito que es el dolor moral. Y aquí yo creo que aquí tenemos un enganche bonito. Y es que 2 evangelistas, Marcos y Mateo, dicen que Jesús, cuando veía a la gente que estaba cansada, desorientada, abatida, dice, como ovejas que no tienen pastor, se compadeció. Es distinto. Una cosa es la compasión por el sufrimiento físico, pero es cuando veía que la gente estaba desorientada. Estaba no solamente cansada, sino desorientada como oveja sin pastor. Y eso ya es el sentido, la compasión al ver la falta de sentido que puede llegar a tener personas o gente. Seguimos. Jesús ve, nos enseña a ver, Jesús se compadece y Jesús denuncia. Jesús denuncia sobre todo lo que sería la perversión religiosa. Al principio de esta intervención mía he hablado de los fanatismos que están ahí, fanatismos religiosos. Y en la época de Jesús había fanáticos religiosos, los fariseos, imaginaos. Y Jesús se enfrenta con ellos. Un caso que conocemos todos es el famoso, el de la mujer adúltera. La mujer adúltera, tenemos la imagen, el Evangelio de San Juan, dicen que es de San Lucas, lo dejamos. Aquella mujer que la cogen, dice el texto, en flagrante adulterio. Bien. Y la ley de Moisés era lapidarla por lapidación. Segundo paréntesis, ya sabéis que esto se sigue haciendo hoy en día. Quiero decir, no es difícil, nos metemos en Facebook, en Internet o en televisión, es terrible, pero es así. Aquellas mujeres que las entierran hasta el cuello, prácticamente, y empiezan a tirarles y las matan por apedreamiento, ¿no? Por lapidación. Terrible. Y eso mismo iba a pasar allí. Y como Jesús, en este caso, no dice que Jesús se compadeció. Si buscamos el verbo compadecerse, en el texto no está. Pero dice que Jesús allí estaba, sin decir nada, que estaba haciendo unos dibujos en el suelo, le estaban acusando y les devuelve la pregunta. Bueno, el que de vosotros nunca ha hecho nada grave, puede empezar a tirar piedras. Y dice que empezaron a marcharse todos, empezando por los más viejos. Y a la mujer le dice, nadie te ha condenado, nadie, Señor.
anda y no vuelvas a pecar. Entonces, fijaos, lo que decía un poquito antes. Jesucristo no le da unas palmaditas a la mujer diciendo, venga, sigue así. No le dice, ánimo, no lo vuelvas a hacer. Venga, comienza a vivir, comienza de nuevo a vivir, pero no lo vuelvas a hacer. O sea, no justifica en absoluto lo que hacía aquella mujer, no la condena, pero le dice, pero cambia de vida, sigue por otro camino. Y con los fariseos, hay varios textos, hay 5 o 6 textos, donde los fariseos estaban siempre con el sábado, buscándolo. Es que es sábado, las espigas, es que es sábado, la curación de la mujer que estaba encorvada, es que es sábado, no se puede. El paralítico en la sinagoga, es que es sábado. Y ahí se ve perfectamente, si queréis, permitidme la perversión religiosa. Y llega el momento que llega a decir Jesús, ¿pero qué es más importante? ¿El bien de la persona o cumplir esa legislación que de vosotros decís que es de Moisés? ¿Qué está por encima? ¿Una norma religiosa que se puede interpretar, diríamos nosotros, o el bien de la persona? Y recordamos pues, cómo se enfrenta, no solamente denuncia, sino que se enfrenta directamente a ellos. Y San Mateo recoge por dos veces, un texto del profeta Oseas que dice, misericordia quiero y no sacrificios. O sea, la voluntad, nos dice Jesús, de Dios es que quiere misericordia, más que ir al templo de Jerusalén o a otros templos a ofrecer sacrificios para agradar a nuestro Dios, si bien nuestra vida va aparte. Bien, por tanto, podemos decir con claridad y con argumentos que Jesús se compadece de la gente, del sufrimiento de la gente. Pero podemos avanzar más. No solamente es una descripción de cómo era Jesús, sino es revelación. La palabra de Dios es teología. Nos dice quién es Dios y cómo es nuestro Dios. Jesús en su compasión revela, utilizo esta palabra revelación, idea, revela las entrañas misericordia de Dios. Y aquí hay un problema muy gordo. Muy gordo, no sé si, bueno, supongo que todos vosotros hace tiempo lo habéis descubierto, ¿no? Porque es que es evidente, pero yo últimamente es que lo veo y digo, Dios mío, ¿el Dios del Antiguo Testamento es violento, sí o no? No me digáis que no, porque no es así, es muy violento. Es muy violento. ¿Hay textos violentos en el Antiguo Testamento? Todos los que queráis. Terribles. Ya sabéis muchos de vosotros que yo he explicado muchos años Antiguo Testamento, Pentateuco, profetas. No os podéis imaginar los esfuerzos que he tenido para intentar como suavizar, que no es para tanto. Sí es para tanto, Y las degollaciones están a la orden del día. Y cuando ahora ves ahí degollando a tantas personas por estos, no sé qué decirles, qué palabra decirles del Daesh, digo, pero si es que en el Nuevo Testamento aparecen textos de estrellar a los niños contra las rocas, de degollar a poblaciones enteras, y luego como es difícil. Y luego los cristianos decimos que es palabra de Dios. O sea, este es un tema difícil, Pues bien, tenemos que decir, no estoy defendiendo la palabra de Dios que se defiende sola, pero tenemos que decir que realmente hay muchos textos en el Antiguo Testamento muy violentos. Y tenemos que decir, sabéis también, que ya en el siglo II un tal Marción pues ya lo planteó y dijo que no, que es que Jesús no era el Dios del Antiguo Testamento, sino que había un Dios en el Antiguo Testamento que era cruel y vengativo y que Jesús era otra cosa. Ya lo planteó, y le dijeron que no. Bueno, y hoy es un tema que se sigue abierto. Bien, ¿cómo acercarnos al Antiguo Testamento? Tema difícil pero necesario en las catequesis porque muchas personas dicen que no y que no y que no. Por ejemplo, pues que la revelación de Dios es progresiva y que hay que ir quitando esos velos o esas imágenes falsas de Dios. ¿Cuánto trabajo se hace por quitar las imágenes falsas de Dios? Y el pueblo de Israel tuvo que ir quitándose esas imágenes falsas de Dios poco a poco, progresivamente, pero que están en los textos. Están en los textos. Y cómo tuvo que ir haciendo un proceso, una purificación. Y cómo todos nosotros tenemos que purificar nuestras imágenes de Dios. Un ejemplo muy sencillo. Cada uno que piense qué imagen tenía de Dios con 12 años al hacer la primera comunión. ¿Quién era Dios para ti cuando hiciste la primera comunión? ¿Y ahora quién es Dios para ti? Ángela, que has cambiado bastante. Pues claro, todos hemos cambiado. Pues el pueblo de Israel tiene que ir purificando sus imágenes de Dios, pero todas están ahí.
Y vemos textos donde Dios es el guerrero que sale con sus tropas a arrasar pueblos enteros. Bueno, y luego también sabemos, no olvidéis nunca, que los cristianos leemos toda la palabra de Dios desde Jesucristo, desde Jesucristo. La referencia siempre es Jesucristo, no es este Dios violento. Pero en fin, dicho esto, que es difícil, en el Antiguo Testamento hay como una secuencia que se repite en muchos textos, que dice la secuencia: Dios compasivo, clemente, rico en piedad y fiel. Y esta secuencia la podemos leer en el Éxodo, la podemos leer en Joel, la podemos leer en Jonás, en los Salmos. Dios, clemente, compasivo, rico en piedad, lento a la ira, rico en piedad, clemente, fiel. O sea, una serie de títulos. O sea, el pueblo de Israel realmente trabajó, desarrolló esta teología del Dios clemente que aparece repetidamente en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando digamos o nos digan que el Dios del Antiguo Testamento es cruel y violento, digo sí, esa es una línea, pero había otra línea muy fuerte de creer en este Dios que se compadece de su pueblo. Pero lo más importante, sin duda, los textos, los grandes textos del Antiguo Testamento para hablar de la compasión de Dios son los del profeta Oseas. Eso está claro, el profeta Oseas, no hay ninguna duda. Capítulo 2 de Oseas, ese es el gran poema. Últimamente yo me río con mis amigas teólogas y con casi todas las amigas así que tengo de género femenino, que aquí sois muchas, ¿no? Porque claro, hoy en día la mala es la mujer, la que se va de casa es la mujer y el pobre hombre es el bueno, ¿verdad? Y bueno, pero en fin, es así. Cuando lees este poema, Dios es el marido traicionado e Israel es la mujer que se va y la mala y la perversa. Digo, bueno, pues bien, vamos a dejar eso, cobramos un tercer o cuarto paréntesis, nos sonreímos un poco porque no vamos a eso. ¿Y a qué vamos? Vamos a lo siguiente. Oseas plantea un tema esponsal y dice que hay un matrimonio, una relación amorosa entre un hombre y una mujer que simbolizan entre Dios y su pueblo Israel. Pero que lejos de ser una relación afectiva, de amor, cordial, cariñosa, que hay una traición. Hay una traición repetida, que su mujer se iba tras los amantes, tras los ídolos. O sea, hay un pecado repetitivo y continuo. Y el hombre, el varón, dice, ¿qué haré? Primero, dice, primera solución, la denunciaré, la denuncia. Que lo sepa todo el mundo, lo gritaré, pondré carteles, mi mujer se va con... Bueno, no funciona. Segundo, le cambiaré las flechas, le haré trampas para que así, sin darse cuenta ella, aunque no se dé cuenta, volverá a casa y se perderá. No funciona. Tercero, la castigaré. El poema dice, el castigo. No funciona. Y en uno de los textos más bonitos de toda la Biblia, Oseas 2:16, que son para memorizar, Oseas 2:16, dice, no, la volveré a enamorar. La volveré a enamorar. Yo la llevaré al desierto, el desierto simboliza la época de transición por el desierto, y le hablaré al corazón. Y después sigue Oseas diciendo los desposorios, y dice, me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia, en derecho, en clemencia, en ternura, me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Y los exégetas dicen que según este texto de Oseas, conocer al Señor es la ternura, la compasión, la fidelidad. Y este texto es fundamental. Y aquí siempre, como muchas de vosotras sois madres, ya sabéis que a lo mejor en ningún texto bíblico se dice que Dios es madre. Lo buscáis y por muchas vueltas que le deis no lo vais a encontrar. Dios es madre. Pero este texto dice que Dios tiene entrañas de madre. Eso dice el texto. Porque la palabra hebrea rajamim es el seno materno. Y lo que está diciendo es que Dios tiene como las entrañas de ternura de una madre que a su hijo lo quiere, lo envuelve, lo ama, todo lo que queráis, ¿no? Lo amamanta. Ya sabéis que
muchos dicen que la teología que escriben las mujeres es distinta a la de los hombres porque la experiencia femenina es distinta a la masculina. Entonces, pues eso, es esa madre que ha tenido la experiencia de engendrar y de querer, pues que Dios es así. Tiene régen, tiene seno materno, tiene ternura de madre. Eso es la traducción del texto de Oseas 2. Y un poquito más adelante, en el profeta Oseas, en el capítulo 11, no hace la imagen esponsal, sino que hace la imagen del padre e hijo. Y lo mismo, aquí juega con el hijo desobediente que se va de casa. Bueno, y al final, lo mismo. Vuelve a decir, el corazón me da un vuelco, se me estremecen las entrañas. O sea, el profeta Oseas trabaja sobre todo el tema de la ternura, de la compasión de Dios, que se enternece y se conmueve por él, por la persona, y quiere volver a enamorar, no quiere castigar. Bien, pues concluyendo esta segunda parte, sí, podemos decir que en el Antiguo Testamento Dios es misericordia entrañable y que Oseas nos habla de la misericordia de Dios. Podemos decir también, sin miedo a equivocarnos, que Jesús es el que hace persona, personifica esta misericordia. ¿Por qué? Por lo mismo, volvemos a los textos. En el Nuevo Testamento hay varios textos donde se habla de Jesús en primera persona. Que Jesús dice, se conmovió al ver a dos ciegos, se conmovió al ver a un leproso, él se conmovió. Habla de Jesús. Y atención, porque a veces los textos litúrgicos, los anteriores, ya sabéis que ha habido un cambio de leccionarios, ¿no? No lo sé los leccionarios actuales qué dicen, pero los leccionarios antiguos decían que sintió lástima. No, porque la lástima te paraliza. Tú ves a una persona, una situación y dices, qué lástima me das, pero no haces nada, o qué pena. Pero no es que Jesús sintiera lástima, es que Jesús se conmovía, le dolía a la gente y actuaba. La misericordia actúa, es activa, toma decisiones. No solamente dices, ay, qué pena, no, ¿cómo que qué pena? Actuaba. Entonces dice que Jesús, al ver al leproso, se conmovió y lo curó, lo limpió. Al ver a la otra, no me acuerdo, o sea, al ciego, lo curó. O sea, se conmovía y actuaba, no solamente sintió lástima. Pero sobre todo, hay un texto, donde se utiliza la primera persona del singular explanizomai. Las esplagna, en griego, equivale al régen de hebreo, seno materno, a la misericordia materna, a las ternuras. Y hay solamente aparece una vez en todo el Nuevo Testamento, que Jesús dice explanizomai, me conmuevo. Una vez dice eulogeomai, yo te bendigo, Padre, porque estas cosas se las has revelado a la gente sencilla y se las has ocultado a la gente complicada. Eulogeomai. Y otra vez, solamente son dos veces, solamente dos en todo el Nuevo Testamento, y dice explanizomai, me conmuevo, me duele la gente. Y habla Jesús al ver cómo la gente realmente tenía misericordia. Entonces, necesitaba la misericordia. Entonces, fijaos, podemos decir que este mismo sentimiento de ternura que aparece en el Antiguo Testamento hablando de Dios, lo volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento hablando de Jesús. Podemos decir que Jesús es la ternura de Dios, que Jesús revela las entrañas de misericordia de Dios. Y aquí yo he metido aquí esta cita que creo que está bien traída, y es que la bula del Papa sobre el año de la misericordia, Vultus Misericordiae, comienza así. Dice, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. ¿Cómo es Dios? ¿Qué cara tiene Dios? ¿Qué rostro tiene Dios? ¿Qué imagen tiene Dios? Jesucristo en su misericordia nos revela el rostro de Dios. Y tercer punto, brevemente, como no solamente por el horario, sino porque ya, lógicamente, estamos ya centrándonos. Tercer punto,
el camino de la Iglesia. Primero, los 3 caminos. Segundo, el camino de Jesús, el camino de la Iglesia. Y al principio, misericordia. Os he dicho, primero, los caminos de las ideologías. La Iglesia no representa ni sustenta ninguna ideología. Ninguna. Tampoco ninguna ideología es la voz de la Iglesia. Ninguna. Ninguna. Aunque, con frecuencia, se las quiera identificar con estas o con otras, pero ninguna ideología puede, ni es, ni podrá ser nunca la voz de la Iglesia. Cualquier ideología que excluya a los pequeños, a los pobres, a los débiles, a los últimos, a los indefensos, poned la lista que queráis, que hace acepción de personas entre los nuestros y los que no son de los nuestros. Es que estos no son de los nuestros, pero que establece distinciones por ser de una raza superior, o de una nación superior, o de un estatus cultural, social o político superior. No pueden invocar el principio de misericordia. O sea, cualquier ideología que se funcione, somos superiores, somos inferiores, esos nunca podrán hablar de la misericordia. Nunca. Nunca. Tampoco pueden apelar a este principio de la misericordia los que relativizan la verdad según los intereses del momento. Todos sabemos que a veces, según qué interesa la verdad, no. O según las corrientes de moda. O sea, la verdad no es que esté de moda o deje de estar de moda. Si una cosa es verdad, ¿no? No, es que ahora no se lleva. Bueno, pues no se llevará, pero si es así, es que es así, ¿no? Las ideologías pasan, pero no mueren. Todos sabemos que continuamente se reproducen, aparece que unas son antiguas, pero vuelven con nuevas formas, aparecen siempre. La ideología es connatural al ser humano. Desaparecen unas, pero aparecen otras. Y la fe cristiana no es una ideología. La fe cristiana es el encuentro personal con Jesús, pero no es una ideología. Y ya hemos dicho que las ideologías crean víctimas, todas crean víctimas, físicas, morales, espirituales, como queráis, lo cual cierra el camino a la misericordia. Segundo, la Iglesia tampoco puede dar la razón a estos que hemos dicho que se conforman, a estos conformistas que se conforman con una estabilidad y una justicia ecuánime, más o menos. No. ¿Por qué? Porque esta gente quiere una sociedad justa, que no duda en ser duda, pero hay que recordarle un paso más. Hay que dar un paso más. No vale con la regla de oro. En el Nuevo Testamento aparece la regla de oro. ¿Ya sabéis lo que es la regla de oro? No hagas a los demás lo que aquí no te quieras que te hagan. Eso aparece en el Nuevo Testamento, pero aparece en el budismo, aparece en muchas religiones. Pero cuidadito, eso lo dicen mucho por ahí, pero eso no es cristianismo. Eso es, pues está bien, la regla de oro está bien, no hagas al otro lo que a ti no te gustan que hagan. Pero es que el cristianismo es dar adelante, es ir un paso más allá. Mucha buena gente no quiere convertirse a la misericordia expresada en Jesús. A veces porque la tachan de ingenua. No seas ingenuo, pero no te das cuenta que no se puede ser misericordioso. Digo, o sea, el principio del talión tampoco es suficiente en un planteamiento cristiano. El principio misericordia siempre va más allá. Y el principio misericordia, que es el camino que debe recorrer la Iglesia, es transparentar y hacer posible hoy el Evangelio de Jesús. De forma indirecta pero clara, nos haría las siguientes propuestas. Primera propuesta, que es un camino de conversión, porque como os he dicho, no pensemos que somos todos misericordiosos, porque ni es fácil, ni es evidente, ni seguro que estamos. Es un camino que hay que recorrer desde la conversión. Segundo, es un don que hay que pedir. No he dicho absolutamente nada de la oración, no he dicho nada, pero se podría hablar perfectamente aquí en este esquema que he hecho, se podría hacer perfectamente un capítulo sobre la oración. Hay muchos puntos que no he tocado, pero la oración, o sea, hay que pedir ser misericordiosos, precisamente porque nos cuesta y porque a veces nos supera, ¿no? Es un don que hay que pedir. Y tercero, y esto es una cosa
muy bonita, que supongo que muchos de vosotros ya lo trabajáis, sería una renovación de la mirada. Hay muchos ejercicios ahora en muchos sitios que consisten en que te enseñan a ver, aprender a ver de otra cosa, ¿eh? Entonces, a ver, pues que la otra persona no es el enemigo, no es el rival, no es el contrincante, sino que es el hermano, o al menos si no es el hermano, es una persona como tú, pues que también tiene derecho pues, a que seas misericordiosa con él. Renovar la mirada. Y esta renovación de la mirada nos llevaría a hacer visibles a muchas personas que pasamos a su lado y que para nosotros son invisibles. Muchas gracias. Una hora, ¿no? Una hora.